Cuando se menciona a Arquímedes, la mente evoca la imagen de un genio cuya perspicacia desentrañó los misterios del universo mucho antes de que la ciencia moderna tomara su forma actual. Su nombre se ha convertido en la personificación de cómo el potencial ilimitado de la mente humana puede superar fronteras aparentemente inquebrantables. Pero, ¿quién fue este pensador legendario cuyas innovaciones han resistido el paso de los milenios y siguen suscitando admiración? Arquímedes nació aproximadamente en el año 287 antes de nuestra era en Siracusa, una próspera ciudad-estado griega situada en la pintoresca isla de Sicilia. En aquella época, Siracusa era un importante centro cultural y científico, donde interactuaban las ideas más avanzadas del mundo helénico. La vida de la ciudad estaba llena de contrastes, formando un mosaico vibrante. Por un lado, era un puerto comercial desarrollado, donde la vida bullía, se entablaban animados debates filosóficos y se creaban obras de arte refinadas que deleitaban la vista. Por otro lado, la ciudad, que ocupaba una posición estratégica clave, era a menudo blanco de ataques y se veía envuelta en guerras sangrientas. Probablemente, esta dualidad, la combinación de arte elevado y peligro inminente, moldeó en gran medida la visión única del mundo que tenía Arquímedes, donde las investigaciones teóricas siempre iban de la mano con la aplicación práctica. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Te esperan muchos videos interesantes y nosotros continuaremos con nuestro relato. Arquímedes vivió en una época histórica en la que la ciencia apenas comenzaba a explorar los fundamentos del universo, dando sus primeros pasos con cautela. Antes de él, grandes filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre los misterios de la naturaleza, pero rara vez respaldaban sus razonamientos con cálculos concretos o experimentos cuidadosamente planificados. Arquímedes fue el hombre que no solo contempló y reflexionó, sino que también actuó, creando nuevos mecanismos, llevando a cabo comprobaciones minuciosas y aplicando con éxito sus descubrimientos en la práctica, demostrando su validez. Aquí radica su singularidad. No solo fue un destacado científico y pensador, sino también un ingeniero talentoso, capaz de plasmar sus audaces ideas en una realidad tangible. Siracusa, su ciudad natal, desempeñó un papel excepcional en su desarrollo como científico. La ciudad estaba bajo el sabio gobierno del rey Hierón II, conocido como un generoso mecenas de la ciencia y el arte, que fomentaba su desarrollo. Arquímedes a menudo trabajó bajo el patrocinio de Hierón, encontrando soluciones no solo para problemas teóricos abstractos, sino también para problemas de primordial importancia práctica para el bienestar de la ciudad y sus habitantes. El rey Hierón II, reconociendo incondicionalmente el talento excepcional de Arquímedes, le confió la resolución de las tareas más complejas y delicadas, desde la construcción de sólidas fortificaciones defensivas diseñadas para proteger la ciudad hasta la realización de una investigación exhaustiva sobre la honestidad de los joyeros que fabricaban productos para la corte real. Precisamente, esta historia sentó las bases de la famosa leyenda de Eureka, de la que hablaremos más adelante. Para su tiempo, Arquímedes fue, en cierto modo, un visionario que se adelantó a su época y anticipó los descubrimientos científicos del futuro. Sus obras científicas no son solo cálculos áridos y carentes de emoción, sino verdaderas obras de arte, impregnadas de una sed insaciable de conocimiento y un afán de investigación. Escribió tratados inspiradores sobre números, fórmulas intrincadas, principios físicos fundamentales, sentando así una base sólida para las futuras generaciones de científicos, inspirándolos a nuevas hazañas.
Arquímedes comprendía profundamente que la ciencia no era solo un conjunto de ideas abstractas que flotaban en el aire, sino una herramienta poderosa con la capacidad de transformar el mundo, haciéndolo mejor y más cómodo para vivir. Su figura polifacética es un puente que une la filosofía antigua con la ciencia moderna, en constante evolución. Sentó los principios básicos que, siglos después, fueron utilizados con éxito por científicos tan eminentes como Copérnico, Galileo y Newton. Al contemplar los impresionantes logros de Arquímedes, uno no puede evitar preguntarse cómo un hombre que vivió hace más de 2000 años pudo alcanzar un nivel tan profundo de comprensión del mundo que lo rodeaba. Tal vez el secreto resida en su curiosidad ilimitada, su sed insaciable de conocimiento y su firme determinación de explicar incluso los fenómenos más complejos y misteriosos, aquellos que parecían desafiar toda explicación. Para Arquímedes, no existía el concepto de imposible, sino solo una tarea que esperaba ser resuelta, por difícil e inalcanzable que pareciera. Arquímedes era un hombre con una asombrosa capacidad para transformar una simple idea en algo grandioso, algo que asombraba a la imaginación. Ya hemos visto que pensaba a gran escala, sin limitarse a lo habitual, pero hay una frase célebre que refleja de forma más clara y precisa su enfoque único de la ciencia y la vida en general. Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. Esta legendaria cita no es solo una frase bonita destinada a la admiración, sino un verdadero manifiesto de su genio, que revela la esencia de su pensamiento. A primera vista, esta frase puede parecer increíble, incluso audaz y presuntuosa, pero Arquímedes era muy consciente de lo que decía. Se refería a la palanca, un dispositivo sencillo pero genial que, con el punto de apoyo correctamente situado, puede mover objetos que superan con creces el peso de la persona que la utiliza. Si se aumenta la longitud de la palanca y se encuentra una base sólida, sus posibilidades se vuelven prácticamente ilimitadas, permitiendo realizar hazañas increíbles. En esto consistía Arquímedes. Estudiaba atentamente las leyes de la física y veía en ellas no limitaciones molestas, sino enormes oportunidades que esperaban ser descubiertas. Pero esta famosa frase no es solo una constatación de las posibilidades de la mecánica, sino una expresión de la particular forma de pensar de Arquímedes, de su enfoque para la resolución de problemas. Creía sinceramente que todo problema tiene una solución. Por complejo y enmarañado que parezca su nudo, solo hay que encontrar ese punto de apoyo, esa clave secreta que abra el camino a su resolución. Precisamente esta excepcional capacidad para encontrar respuestas sencillas pero elegantes a preguntas complejas inspiró a la gente no solo en su época, sino también durante muchos siglos posteriores. Arquímedes demostró claramente que el conocimiento es una fuerza poderosa capaz de transformar el mundo, y la palanca que inventó se convirtió no solo en un símbolo de un importante descubrimiento físico, sino también en toda una filosofía. Si tienes la herramienta adecuada en tus manos y tienes una base sólida, eres capaz de alcanzar cualquier objetivo, por ambicioso que sea. Arquímedes nació en una ciudad que era en sí misma una viva encarnación de la energía indómita, el movimiento continuo hacia adelante y la ciencia avanzada. Siracusa, en el siglo III antes de nuestra era, no era solo una polis griega ordinaria, era uno de los centros más importantes e influyentes de la civilización helénica, donde se cruzaban animadamente importantes rutas comerciales, diversas culturas, y se reunían mentes brillantes, ansiosas de conocimiento. Era un lugar donde las ideas avanzadas no solo flotaban en el aire, permaneciendo como conceptos abstractos, sino que se convertían en parte integrante de la vida cotidiana, integrándose orgánicamente en su tejido.
La vida en Siracusa era rica y dinámica. Las calles estrechas, llenas de pequeñas casas adornadas con cerámica elaborada, resonaban constantemente con el ruido y el bullicio de la multitud de personas que se apresuraban a hacer sus recados. En el concurrido puerto, atracaban barcos procedentes de todos los rincones del Mediterráneo, trayendo consigo productos exóticos, curiosidades extrañas y noticias frescas y emocionantes de tierras lejanas. Aquí se podían encontrar comerciantes emprendedores del lejano Egipto, marineros experimentados de la misteriosa Creta y artesanos talentosos de la próspera Cartago. Personas procedentes de diferentes rincones del mundo intercambiaban no solo valiosas mercancías, sino también conocimientos, enriqueciéndose mutuamente cultural e intelectualmente. Estas bulliciosas escenas de comercio y comunicación probablemente rodearon al joven Arquímedes desde su más tierna infancia, moldeando su curiosidad insaciable y su pasión incontenible por aprender cómo funciona el mundo que lo rodea, qué leyes lo gobiernan. Sin embargo, Siracusa no era solo comercio próspero y lujo exquisito. La ciudad ocupaba una posición estratégica importante, lo que la convertía en un objetivo atractivo para los ataques enemigos que deseaban apoderarse de sus riquezas e influencia. Esta circunstancia obligó a los habitantes a prestar especial atención al fortalecimiento de las defensas para proteger su hogar de las agresiones externas. Los mejores ingenieros de su tiempo trabajaron en la construcción de poderosas murallas y en la creación de máquinas de guerra avanzadas, invirtiendo todo su conocimiento y habilidad en esta importante tarea. Uno solo puede imaginar al pequeño Arquímedes, lleno de curiosidad, de pie en algún lugar al pie de la muralla de la ciudad y observando con admiración el trabajo de estos hábiles maestros, que parecían transformar con facilidad la piedra en bruto y la madera ordinaria en verdaderas maravillas de la ingeniería que despertaban asombro. Tal vez fue en ese momento cuando comenzaron a formarse en su joven mente las primeras imágenes de los complejos mecanismos que posteriormente le traerían fama y reconocimiento mundial. Siracusa no era solo un lugar donde se creaban máquinas complejas para defender la ciudad de los enemigos, sino también un reconocido centro intelectual que atraía a científicos y filósofos de todo el mundo helénico. En aquella época, la filosofía y la ciencia en Grecia alcanzaron un florecimiento increíble, experimentando un período de máximo auge. Apenas unas décadas antes del nacimiento de Arquímedes, el gran Euclides escribió sus famosos Elementos, una de las obras científicas más influyentes e importantes de la historia de las matemáticas, que tuvo un enorme impacto en su desarrollo posterior. Estas obras innovadoras ya se habían extendido ampliamente por todo el mundo griego en ese momento y se convirtieron en la base para la formación de nuevas generaciones de científicos, transmitiéndoles conocimientos e inspirándolos a nuevos descubrimientos. En la ciudad se mantenían constantemente animadas discusiones sobre la naturaleza de las cosas, el misterioso movimiento de las estrellas y la compleja estructura del universo, involucrando a todos los interesados en la ciencia. Arquímedes creció en una atmósfera impregnada de ideas avanzadas que inspiraban grandes descubrimientos e impulsaban a la búsqueda incansable de la verdad. La ciencia griega de aquella época estaba íntimamente ligada a la práctica, representando algo más que meras elucubraciones teóricas alejadas de la realidad. Por ejemplo, las matemáticas se utilizaban con éxito para crear complejas estructuras arquitectónicas que asombraban por su belleza y grandiosidad, así como para planificar eficaces máquinas de asedio destinadas a la guerra. En un entorno tan favorable, era imposible permanecer al margen de la ciencia sin experimentar su influencia en uno mismo. Desde muy temprana edad,
Arquímedes pudo observar cómo las ideas propuestas por filósofos y científicos se materializaban en una realidad tangible, beneficiando a la sociedad. Quizás por eso, desde el principio, no separó la teoría de la práctica, sino que las percibió como partes inseparables de un todo, complementándose mutuamente. La vida en Siracusa combinaba a la perfección todo lo necesario para un desarrollo pleno de la personalidad, una cotidianidad agitada y rica, una sofisticación intelectual y un reto constante de supervivencia en condiciones difíciles. Para un niño con una mente tan aguda y una curiosidad insaciable como la de Arquímedes, era el lugar ideal para desarrollar sus talentos y capacidades. Podía observar cómo los comerciantes emprendedores calculaban meticulosamente sus ganancias, los ingenieros experimentados creaban complejos sistemas de abastecimiento de agua que proveían a la ciudad, y los respetados filósofos mantenían interminables debates sobre de qué estaba hecho el mundo y cómo estaba organizado. Todo esto fue sentando gradualmente una base sólida para el futuro genio que un día cambiaría el curso de la historia con sus extraordinarios descubrimientos. Es fácil imaginar cómo el joven Arquímedes, inspirado por todo lo que ocurría a su alrededor, empezaba a hacer preguntas inquisitivas. ¿Por qué los barcos se mantienen tan firmemente en la superficie del agua y no se hunden? ¿Cómo funcionan esas gigantescas catapultas que se alzan en la plaza de la ciudad, infundiendo temor a los enemigos? ¿Qué hacen los científicos con esos extraños círculos y líneas que trazan diligentemente en la arena, tratando de comprender los secretos del universo? Precisamente estas preguntas ingenuas, pero profundas, se convirtieron en el punto de partida de su gran trayectoria científica, en la que revelaría al mundo leyes de cuya existencia nadie siquiera sospechaba, transformando la concepción de las personas sobre el universo. Tras una fructífera infancia en Siracusa, Arquímedes partió hacia Alejandría, reconocido como el mayor centro científico y cultural de la época, que atraía a los mejores científicos y pensadores de todo el mundo. Esta magnífica ciudad, fundada por el gran Alejandro Magno y desarrollada con éxito por la dinastía tolemaica, se convirtió en el lugar donde se reunían las mentes más brillantes del mundo helenístico, intercambiando conocimientos y experiencias. Alejandría era una ciudad verdaderamente única, ya que en ella convergían de forma sorprendente los conocimientos y las tecnologías avanzadas de diversas culturas: la egipcia, la griega, la persa e incluso la lejana India. Para el joven Arquímedes, ávido de conocimientos, era una oportunidad inestimable no solo para estudiar a fondo las obras de los grandes pensadores del pasado, sino también para intercambiar sus nuevas ideas con los principales científicos de la época, que acudían a Alejandría desde todos los rincones del mundo. Alejandría era famosa por su legendaria biblioteca, considerada con razón el mayor y más rico depósito de conocimientos de todo el mundo antiguo, que atraía a científicos e investigadores. En su extensa colección se encontraban miles de valiosos papiros y manuscritos hábilmente realizados, que abarcaban las más diversas áreas del saber, desde la filosofía y las matemáticas hasta la medicina y la astronomía, abarcando prácticamente todas las ciencias conocidas de la época. Era un lugar donde la sabiduría de diversas civilizaciones se reunía, se sistematizaba cuidadosamente y se enriquecía constantemente con nuevos descubrimientos y conocimientos, poniéndose a disposición de todo aquel que lo deseara. Arquímedes, al llegar a esta asombrosa ciudad, obtuvo acceso ilimitado a valiosas obras que moldearon en gran medida su visión del mundo y sentaron una base sólida para sus futuros y extraordinarios descubrimientos, que inmortalizaron su nombre a lo largo de los siglos.
Pero la famosa biblioteca era solo una parte de la desarrollada infraestructura científica de Alejandría, que fomentaba el desarrollo de la ciencia y la educación. En la ciudad se encontraba el famoso museo, una especie de instituto de investigación único y una prestigiosa institución educativa, donde los mejores científicos de la época estudiaban con entusiasmo la naturaleza, realizaban complejos experimentos e intercambiaban libremente sus revolucionarias ideas, contribuyendo al progreso científico. En las paredes del museo se mantenían constantemente animadas conversaciones y debates científicos, que sin duda favorecieron la aparición de nuevos descubrimientos y avances en diversos campos del saber. Allí se reunieron las mentes más brillantes de su tiempo, y el joven Arquímedes tuvo la oportunidad única de aprender de los mejores, asimilando sus conocimientos y experiencias. Uno de los momentos clave de su aprendizaje fue el encuentro con los trabajos fundamentales de Euclides, cuyos elementos ya habían alcanzado el merecido estatus de libro de texto básico de geometría, siendo de estudio obligatorio para todos los interesados en esta ciencia. Arquímedes estudió de forma profunda y exhaustiva esta obra fundamental, que sistematizaba los conocimientos acumulados sobre líneas, planos, diversas figuras geométricas y sus numerosas propiedades, sentando las bases para el desarrollo ulterior de la ciencia. Estos conocimientos adquiridos no solo reforzaron su antiguo interés por las matemáticas, sino que también se convirtieron en un importante punto de partida para sus futuras investigaciones innovadoras en el campo de la geometría y la mecánica, abriendo ante él nuevos horizontes. Arquímedes percibió las ideas de Euclides no como respuestas definitivas, que no debían ser cuestionadas, sino como un desafío interesante, que debía desarrollarse y ampliarse, avanzando hacia lo desconocido. Además, en Alejandría, Arquímedes se familiarizó con los trabajos de otros destacados científicos que se dedicaban a la mecánica y la física, ampliando sus horizontes. Por ejemplo, Ctesibio, uno de los primeros y talentosos inventores de dispositivos hidráulicos, trabajaba activamente en la creación de relojes de agua que permitieran medir el tiempo con precisión y de bombas eficaces para el trasvase de agua. Sus innovadores trabajos, sin duda, pudieron inspirar a Arquímedes a llevar a cabo sus propias investigaciones en el campo de la hidrostática, que más tarde le llevarían al descubrimiento de la famosa ley de Arquímedes, que lleva su nombre. En Alejandría también se debatían activamente ideas astronómicas avanzadas, lo que probablemente despertó en Arquímedes un vivo interés por el estudio de los cuerpos celestes, su misterioso movimiento y los secretos de la estructura de los planetas que giran alrededor del Sol. El estudio en Alejandría permitió a Arquímedes desarrollar plenamente sus destacadas capacidades, innatas por naturaleza, pero también le brindó la oportunidad única de relacionarse con personas que se fijaban objetivos ambiciosos y se esforzaban por alcanzarlos. No eran simplemente teóricos de gabinete, alejados de la vida real, sino personas que se dedicaban a resolver problemas concretos que se planteaban a la sociedad. La defensa de las ciudades contra los ataques, la mejora de los métodos de la agricultura, la creación de nuevas tecnologías más perfeccionadas que facilitaran la vida. Arquímedes asimiló plenamente este enfoque práctico de la ciencia, que posteriormente se convertiría en una parte importante e inseparable de su actividad científica, definiendo su trayectoria ulterior. Al regresar de Alejandría a su Siracusa natal, Arquímedes ya no era aquel joven curioso, lleno de esperanzas y aspiraciones, con el que había abandonado su hogar paterno hacía unos años. Ahora era un científico maduro, poseedor de profundos conocimientos en el campo de las matemáticas, la física y la ingeniería,
que le permitían iniciar una actividad investigadora independiente y fructífera que aportara resultados tangibles. Alejandría se convirtió para él en ese punto de apoyo, donde su talento natural encontró una dirección clara y los pensamientos, que durante mucho tiempo habían permanecido como meras ideas abstractas, comenzaron a adquirir formas concretas, materializándose en la realidad. Tras regresar de Alejandría, Arquímedes comenzó a dedicarse activamente a la investigación matemática y geométrica, manifestando su genio en toda su magnitud. Uno de sus mayores descubrimientos fue la famosa espiral, que ahora lleva su nombre y se conoce como espiral de Arquímedes, inmortalizando su contribución a la ciencia. Esta fue una de las primeras figuras geométricas complejas, descritas matemáticamente mediante fórmulas precisas, y sus singulares propiedades han inspirado a los científicos durante muchos siglos, encontrando aplicación en diversos campos del saber. Para comprender mejor qué es la espiral de Arquímedes, imagina que estás dibujando una línea que parte de un punto, el centro, y que esta línea se enrosca gradualmente alrededor de este punto, formando una espiral característica. Es importante señalar que la distancia entre cada vuelta de la espiral permanece invariablemente igual, manteniendo la constancia. Esto significa que, a medida que la espiral aumenta de tamaño, cada nueva vuelta se encuentra a una distancia estrictamente definida e igual de la anterior, manteniendo la proporcionalidad. Si giraras simultáneamente un bolígrafo en círculo y lo alejaras del centro a una velocidad constante, sin duda crearías esta misma espiral de Arquímedes, que posee propiedades matemáticas únicas. La espiral de Arquímedes no era solo un objeto geométrico interesante, que representaba un interés académico, sino una verdadera herramienta de trabajo para resolver problemas complejos que surgían en la práctica. Arquímedes la utilizó con éxito para estudiar y calcular las áreas comprendidas entre las vueltas de la espiral, abriendo nuevas posibilidades para los cálculos matemáticos. En aquellos tiempos remotos, esto representaba una tarea sumamente compleja, ya que sencillamente no existían métodos de cálculo modernos y bien desarrollados, como las integrales, que permiten resolver este tipo de problemas de forma rápida y precisa. Arquímedes desarrolló sus propios métodos únicos, que permitían hallar las áreas de figuras complejas, y sus innovadores trabajos en este ámbito sentaron una base sólida para futuras investigaciones en el campo de las matemáticas, inspirando a los científicos a nuevas hazañas. El significado práctico de la espiral de Arquímedes, que él desarrolló, resultó ser extraordinariamente grande, encontrando aplicación en diversos campos. Sus singulares propiedades pronto empezaron a utilizarse con éxito en la ingeniería y la mecánica, creando nuevos mecanismos más perfeccionados. Por ejemplo, las bombas espirales, destinadas a elevar eficazmente el agua a una altura considerable, se inspiraron precisamente en esta elegante forma geométrica. Bombas similares se utilizaban activamente ya en la antigüedad, y su principio de funcionamiento, posiblemente, fue desarrollado bajo la influencia directa de las innovadoras ideas de Arquímedes, que se adelantó a su tiempo. La espiral también se utiliza con éxito en diversos mecanismos donde la uniformidad del movimiento es especialmente importante, como en los engranajes, que garantizan una transmisión suave de la rotación, o en las construcciones de tornillo, que requieren un desplazamiento preciso. Incluso hoy en día, los principios fundamentales establecidos en el minucioso estudio de esta elegante curva encuentran una amplia aplicación en las más diversas áreas de la técnica moderna, lo que confirma la genialidad de Arquímedes. Arquímedes
realizó una contribución inestimable al desarrollo de las matemáticas, desarrollando métodos innovadores para calcular las áreas y los volúmenes de figuras geométricas complejas, que de hecho anticiparon la aparición del cálculo integral, convirtiéndose en su precursor. Para resolver estas complejas tareas, utilizó con éxito el método de exhaustión que él mismo desarrolló, demostrando su inventiva y su profunda comprensión de los principios matemáticos. Este elegante método consistía en dividir una figura compleja en numerosas partes diminutas, que tenían parámetros geométricos conocidos, y luego sumar cuidadosamente sus áreas o volúmenes para obtener la característica general de la figura. Para calcular el área de un círculo, Arquímedes inscribía hábilmente polígonos regulares en él, y también describía polígonos alrededor del círculo, buscando la máxima precisión. Aumentando gradualmente el número de lados de los polígonos, lograba una aproximación cada vez más precisa al área verdadera del círculo, demostrando su talento matemático. Como resultado de estos laboriosos cálculos, demostró de forma convincente que el área del círculo es igual al producto del radio del círculo por la mitad de la longitud de su circunferencia, realizando un importante descubrimiento. Arquímedes también trabajó fructíferamente en el cálculo de los volúmenes de diversas figuras tridimensionales, demostrando su maestría en geometría. Consiguió demostrar que el volumen de una esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro que la rodea, siempre que la altura del cilindro sea igual a su diámetro, estableciendo una importante relación matemática. Para ello, cortaba mentalmente las figuras en finas secciones y comparaba cuidadosamente sus volúmenes, llegando al resultado correcto. Arquímedes consideraba este descubrimiento como uno de los más significativos e importantes de su vida, sintiéndose justamente orgulloso de él, y legó a sus descendientes que representaran una esfera y un cilindro en su lápida para conmemorar este logro. Además, Arquímedes calculó los volúmenes de varios conos y demostró de forma convincente que el volumen de un cono es exactamente 1/3 del volumen de un cilindro con la misma altura y la misma base, estableciendo otra importante ley geométrica. También estudió minuciosamente las áreas y los volúmenes de otras figuras geométricas complejas, incluidos los segmentos parabólicos, ampliando las fronteras de la ciencia matemática. Aunque en su época aún no existía la teoría moderna de límites o integrales, tal como la conocemos hoy en día, Arquímedes, utilizando su enfoque innovador, aplicaba de hecho los mismos principios en los que se basa el cálculo integral moderno, anticipándose a su aparición. Sus obras innovadoras sentaron una base sólida para el futuro desarrollo de las matemáticas y sirvieron de fuente de inspiración para los científicos de la nueva era, como los grandes Newton y Leibniz, que realizaron enormes contribuciones al desarrollo de la ciencia. Una de las historias más conocidas y fascinantes asociadas al nombre de Arquímedes se refiere a la corona del rey Hierón II, gobernante de Siracusa. Hierón II, sabio gobernante de Siracusa y generoso mecenas de Arquímedes, encargó un día a un talentoso joyero la fabricación de una magnífica corona de oro precioso con la forma de una elegante corona de laurel que simbolizaba el poder. El joyero recibió para este fin una cantidad estrictamente determinada de oro puro, necesaria para la fabricación de la corona, pero cuando el trabajo se completó con éxito, el rey Hierón empezó a sospechar que el deshonesto artesano podría haber mezclado secretamente con el oro un metal más barato, como la plata, para obtener un beneficio. Sin embargo, no quería dañar la corona, elaborada con tanta habilidad para comprobar su pureza, ya que esto podría arruinar su aspecto. Por lo tanto, Hierón recurrió a Arquímedes con una tarea difícil:
averiguar con certeza si la corona estaba hecha realmente de oro puro, como se había acordado, o si el joyero le había engañado mezclándole impurezas baratas, sin destruir la propia corona. Arquímedes reflexionó larga y arduamente sobre esta compleja tarea, hasta que un día, mientras se bañaba, observó casualmente que el nivel del agua subía notablemente cuando se sumergía en ella, desplazando un determinado volumen de líquido. En ese momento tuvo una revelación y comprendió que el volumen de agua desplazada era exactamente igual al volumen del cuerpo sumergido en ella, independientemente de su forma y composición. Este principio sencillo, pero genial, podía por fin aplicarse con éxito a la corona real, permitiendo descubrir el engaño del joyero. Midiendo el volumen de la corona con el agua desplazada y comparando su masa con la masa de un volumen igual de oro puro, se podía determinar con gran precisión si la corona contenía alguna impureza no deseada o si realmente estaba hecha de oro puro, como afirmaba el joyero. Al comprender la solución del problema y darse cuenta de la genialidad de su idea, Arquímedes saltó de la bañera, rebosante de alegría y entusiasmo, y gritó a voz en cuello: «¡Eureka!», que en griego antiguo significa «lo he encontrado», y salió corriendo a las calles de la ciudad, olvidándose incluso de vestirse por la excitación para compartir su hallazgo con todos. Aunque esta colorida parte de la historia probablemente esté algo exagerada, subraya vívidamente la increíble alegría que siente un científico al realizar un descubrimiento importante y destaca la magnitud del propio descubrimiento que cambió la visión del mundo. Arquímedes aplicó el principio que había descubierto para comprobar minuciosamente la corona real, buscando establecer la verdad. Primero pesó cuidadosamente la corona en el aire, y luego la sumergió con cuidado en agua y la volvió a pesar, midiendo la más mínima diferencia en las lecturas de la balanza. Esto le permitió calcular la densidad exacta del material con el que estaba hecha la corona, y compararla con la densidad conocida del oro puro, que no contiene impurezas. Como resultado de los experimentos realizados, demostró irrefutablemente que la corona contenía impurezas de metales más baratos, ya que su densidad medida resultó ser notablemente inferior a la densidad del oro puro, lo que evidenciaba el engaño del joyero. Esta aleccionadora historia demuestra claramente el nacimiento de la ley de la hidrostática, que hoy se conoce ampliamente como el principio de Arquímedes, y es una de las leyes fundamentales de la física. Según esta ley, sobre todo cuerpo sumergido en un líquido, actúa una fuerza de empuje, dirigida hacia arriba e igual al peso del líquido desplazado por este cuerpo, lo que explica muchos fenómenos. La leyenda de la corona real y el grito de entusiasmo, «Eureka», se han convertido en una especie de símbolo del descubrimiento científico, destacando cómo la simple capacidad de observación y la aguda intuición pueden ayudar a encontrar una solución elegante y eficaz a un problema práctico complejo, que requiere un enfoque poco convencional. Este momento significativo muestra claramente cómo las observaciones sencillas y cotidianas de la vida diaria pueden conducir a descubrimientos científicos fundamentales que cambian nuestra visión del mundo. El principio de Arquímedes explica de forma sencilla y comprensible por qué algunos objetos flotan con seguridad en la superficie del agua, mientras que otros, por el contrario, se hunden inevitablemente, sumergiéndose en el fondo. La esencia de esta ley reside en que sobre un cuerpo, total o parcialmente sumergido en un líquido, actúa una fuerza de empuje igual al peso del líquido desplazado por este cuerpo, lo que determina su comportamiento. Para comprender mejor este principio, imagine que introduce cuidadosamente un objeto cualquiera, por ejemplo, una pelota ligera, en un recipiente lleno de agua. Cuando la pelota se sumerge en el agua, desplaza un determinado volumen de líquido,
lo que hace que su nivel suba ligeramente, quedando más alto que antes. El agua desplazada por la pelota ejerce una presión desde abajo sobre ella, tratando de empujarla de nuevo a la superficie, impidiendo que se sumerja en el agua. Esta fuerza, dirigida hacia arriba, es la que se denomina fuerza de empuje o fuerza de Arquímedes. Lo que ocurrirá con este objeto a continuación, si se hundirá o flotará, depende de la relación entre su peso y el volumen de líquido que desplaza, lo que determina el equilibrio de fuerzas. Si el peso del objeto es mayor que la fuerza de empuje creada por el líquido que desplaza, entonces se hundirá inevitablemente, descendiendo hasta el fondo, como ocurre con una piedra común que tiene una alta densidad. La piedra es bastante pesada, y el volumen de agua que desplaza es simplemente insuficiente para crear una fuerza de empuje capaz de mantenerla en la superficie. Si, por el contrario, el peso del objeto es menor o igual a la fuerza de empuje, entonces flotará con seguridad en la superficie del líquido como una tabla de madera que desplaza una cantidad suficiente de agua para que la fuerza de empuje la mantenga con éxito en la superficie, impidiendo que se hunda. He aquí un sencillo ejemplo de la vida cotidiana. Cuando una persona se tumba en una bañera llena de agua, al sumergirse en el agua, su cuerpo la desplaza, y el nivel del agua en la bañera sube notablemente. Al mismo tiempo, la persona se siente más ligera que en tierra firme, ya que el agua crea una fuerza de empuje dirigida hacia arriba que compensa parcialmente el peso de su cuerpo, creando una sensación de ligereza. Este principio fundamental está en la base de muchos fenómenos que observamos en la vida cotidiana y de las tecnologías avanzadas utilizadas en diversos campos de la ciencia y la técnica. Explica de forma sencilla y comprensible por qué los enormes barcos, a pesar de su imponente peso, se mantienen a flote con seguridad y no se hunden. Su forma especial les permite desplazar una enorme cantidad de agua, suficiente para que la fuerza de empuje equilibre con éxito su masa, garantizando la estabilidad. Lo mismo ocurre con los globos aerostáticos, llenos de un gas ligero como el helio. El gas que se encuentra dentro del globo desplaza el aire circundante, y la fuerza de empuje resultante hace que el globo se eleve hacia arriba, superando la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, el principio de Arquímedes es un concepto clave que nos ayuda a comprender cómo interactúan los diferentes cuerpos con los líquidos y los gases, determinando su comportamiento. Este extraordinario descubrimiento tuvo un enorme impacto en el desarrollo posterior de la ingeniería, la construcción naval y muchos otros campos de la ciencia y la técnica, abriendo nuevos horizontes. Después de que Arquímedes desarrollara los principios fundamentales de la hidrostática, que explicaban detalladamente el comportamiento de los diferentes cuerpos en un líquido, centró sus esfuerzos en el estudio en profundidad de la mecánica, buscando ampliar sus conocimientos. Su siguiente contribución significativa a la ciencia fue el desarrollo de la teoría de las palancas y las poleas, dispositivos mecánicos sencillos pero eficaces, que podían facilitar considerablemente la realización de tareas físicas pesadas, reduciendo el esfuerzo requerido. Arquímedes descubrió un principio fundamental. Mediante una palanca construida de manera adecuada, se puede multiplicar la fuerza aplicada, permitiendo levantar o mover objetos pesados. Observó que, si se ubica correctamente el punto de apoyo y se elige la longitud apropiada del brazo de la palanca, incluso un pequeño esfuerzo aplicado en un extremo puede levantar o desplazar una carga mucho más pesada, demostrando así la eficacia de este ingenioso dispositivo. Precisamente, este trascendental descubrimiento le llevó a pronunciar su célebre frase, convertida en un dicho popular: «Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra», subrayando el poder de la ciencia.
Esta brillante idea explicaba de forma sencilla y comprensible por qué las palancas funcionan de manera tan eficiente y se convirtió en un componente esencial de la mecánica, definiendo su desarrollo posterior. Arquímedes demostraba de manera palpable cómo, con un mínimo esfuerzo, se pueden lograr resultados significativos, lo que hizo que sus investigaciones fueran especialmente valiosas para su aplicación práctica, ayudando a las personas en diversos campos de actividad. Basándose en sus profundos conocimientos sobre las palancas, Arquímedes diseñó un complejo sistema de poleas, conocido como polipasto, mostrando así su ingenio. Este eficaz sistema consistía en una combinación de poleas fijas y móviles, a través de las cuales se pasaba una cuerda resistente, formando una intrincada construcción. El polipasto permitía reducir considerablemente el esfuerzo necesario para levantar cargas pesadas, haciendo esta tarea mucho más sencilla y factible. Cuanto mayor era el número de poleas utilizadas en el sistema, más fácil resultaba trabajar con grandes pesos, disminuyendo el esfuerzo requerido. Este eficiente mecanismo resultó ser absolutamente indispensable para la construcción y el transporte cómodo de diversas cargas, facilitando la realización de tareas complejas. Arquímedes aplicó activamente sus descubrimientos científicos en la práctica, demostrando su utilidad. Las palancas y poleas que diseñó se utilizaron ampliamente en la construcción de edificios, el traslado de pesados bloques de piedra necesarios para la edificación y la creación de potentes máquinas de asedio destinadas a la guerra. Gracias a estos ingeniosos mecanismos, las obras de construcción y las acciones militares se volvieron mucho más eficientes, permitiendo ahorrar tiempo y recursos. Las investigaciones de Arquímedes en el campo de las palancas y las poleas no solo explicaron los principios fundamentales de la mecánica que sustentan estos dispositivos, sino que también demostraron de forma evidente cómo el conocimiento científico puede facilitar sustancialmente la resolución de problemas prácticos que surgen en diversos ámbitos de la actividad humana. Sus innovadores descubrimientos sentaron una base sólida para muchas tecnologías modernas que se utilizan activamente en la actualidad, desde simples herramientas manuales hasta complejos mecanismos de elevación que asombran por su potencia. Arquímedes no solo se hizo famoso por sus destacados descubrimientos científicos, sino también como un talentoso inventor que creó máquinas eficaces y originales destinadas a proteger su ciudad natal, Siracusa, de los ataques enemigos. Durante el prolongado y sangriento asedio de la ciudad por las tropas romanas en el año 212 antes de nuestra era, sus geniales inventos de ingeniería desempeñaron un papel clave en la exitosa defensa, permitiendo que la ciudad resistiera durante mucho tiempo el empuje del enemigo. Uno de los logros más importantes de Arquímedes en este campo fue el desarrollo y perfeccionamiento de catapultas y balistas que poseían una gran precisión y alcance. Diseñó mecanismos considerablemente mejorados para lanzar piedras pesadas, flechas afiladas y otros proyectiles mortíferos a grandes distancias, infligiendo daños sustanciales al enemigo. Arquímedes calculó con gran precisión las dimensiones y los ángulos de inclinación óptimos de estos temibles dispositivos, con el fin de maximizar su precisión al alcanzar el objetivo y su alcance de tiro, haciéndolos aún más eficaces. Gracias a estas potentes catapultas, los valientes defensores de la ciudad podían bombardear eficazmente los barcos romanos y las estructuras de asedio que se acercaban mucho antes de que los enemigos alcanzaran las murallas de la ciudad, frustrando sus planes. Otra asombrosa invención de Arquímedes, mencionada con admiración en fuentes antiguas,
fue un dispositivo único conocido como la garra de Arquímedes, que aterrorizaba a los enemigos. Se trataba de una grúa enorme y compleja, equipada con un robusto gancho o pinza que se utilizaba hábilmente para levantar las proas de los barcos romanos enemigos cuando se acercaban peligrosamente a las murallas de la ciudad, intentando romper las defensas. Los barcos, izados fuera del agua, se dejaban caer de nuevo con enorme fuerza, sufriendo graves daños en el casco o volcando por completo y hundiéndose. Los romanos, que observaban con horror el funcionamiento de este temible dispositivo, quedaron asombrados por su poder destructivo, sin precedentes, y su eficacia en la lucha contra la flota enemiga. La historia más legendaria y enigmática relacionada con Arquímedes es el uso de los llamados espejos incendiarios, capaces de prender fuego a los barcos enemigos a distancia. Se cree que Arquímedes diseñó un complejo sistema formado por numerosos espejos metálicos, colocados en un ángulo determinado, que reflejaban los rayos del sol y los enfocaban sobre los barcos romanos. La luz solar enfocada poseía una enorme energía y podía provocar una rápida ignición de las partes de madera de los barcos, convirtiéndolos en blancos en llamas, condenados a la destrucción. Aunque la realidad de la existencia de tal dispositivo suscita dudas razonables entre los historiadores modernos que estudian la vida y la obra de Arquímedes, la propia idea de tal invento demuestra de forma evidente la impresionante magnitud del pensamiento ingenieril de Arquímedes, adelantado a su tiempo. Además, Arquímedes mejoró significativamente las murallas defensivas de la ciudad, diseñando mecanismos y trampas especiales que podían obstaculizar eficazmente el avance de las torres de asedio o destruir las fortificaciones enemigas, causándoles daños irreparables. Sus dispositivos funcionaban basándose en principios sencillos pero eficaces de palancas y poleas, lo que los hacía a la vez fáciles de usar y extremadamente eficaces en combate. La defensa de Siracusa, basada en los geniales inventos de Arquímedes, duró más de 2 largos años, demostrando la resistencia de la ciudad y el talento de su defensor. Sus máquinas no solo ralentizaron considerablemente el avance de las tropas romanas, sino que también infundieron en ellas un auténtico temor y respeto por la inventiva de los defensores. Los soldados enemigos estaban convencidos de que estos increíbles dispositivos habían sido creados con magia, ya que no podían entender su principio de funcionamiento y se asombraban de su eficacia. Aunque Siracusa acabó cayendo bajo el empuje de las fuerzas enemigas superiores, la inestimable contribución de Arquímedes a la heroica defensa de la ciudad se convirtió en una auténtica leyenda, transmitida de generación en generación. Tras desarrollar eficaces inventos que ayudaron a defender de forma segura Siracusa de los enemigos, Arquímedes centró sus esfuerzos en la creación de dispositivos útiles capaces de resolver problemas prácticos en la vida cotidiana de las personas, facilitando su trabajo. Uno de esos inventos ampliamente conocidos fue el famoso tornillo de Arquímedes, diseñado para elevar agua desde los niveles inferiores a los superiores, resolviendo así el problema del suministro de agua. Este dispositivo sencillo pero eficaz resultó ser tan exitoso que sus principios básicos se aplican hasta el día de hoy en diversas construcciones. El tornillo de Arquímedes es una espiral fijada dentro de un tubo inclinado, creando una especie de canal para la elevación del agua. Un extremo de este sencillo dispositivo se sumerge en el agua, mientras que el otro se eleva formando un pequeño ángulo, creando un plano inclinado. Cuando el tornillo empieza a girar, el agua queda atrapada entre las espiras y asciende gradualmente por el tubo, desplazándose hacia el extremo superior. El dispositivo funciona gracias a que la rotación de la espiral
crea un movimiento de avance del agua a lo largo de las espiras, desplazándola eficazmente hacia arriba, incluso con una pequeña inclinación del tubo, lo que lo hace cómodo de usar. Este mecanismo sencillo pero extremadamente útil resultó ser indispensable en la agricultura, la construcción y otros campos que requieren la elevación de agua. En la antigüedad, el tornillo de Arquímedes se utilizaba activamente para el riego de campos, especialmente en regiones con acceso limitado a los recursos hídricos, asegurando así las cosechas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, este dispositivo se aplicaba ampliamente para elevar agua del caudaloso Nilo a los campos donde se cultivaban diversas cosechas, garantizando la seguridad alimentaria. Asimismo, el tornillo de Arquímedes se utilizaba activamente para drenar zonas pantanosas y llenar eficazmente los sistemas de suministro de agua urbanos, proporcionando agua potable a la población. Además, este tornillo resultó ser absolutamente indispensable en los barcos, ayudando a extraer rápidamente el agua de las bodegas y evitar su inundación, garantizando la seguridad de la navegación. Las tecnologías modernas no han perdido en absoluto el interés por los principios fundamentales que sustentan este ingenioso invento, lo que confirma su relevancia. Hoy en día, el tornillo de Arquímedes se utiliza con éxito en las plantas de tratamiento de aguas residuales para la elevación eficaz de aguas residuales, en la agricultura para el riego de campos, asegurando las cosechas, e incluso en la moderna hidroenergía, donde funciona en modo inverso, generando energía eléctrica. El agua que cae hace girar el tornillo, y su movimiento de rotación se transforma en energía eléctrica útil, lo que demuestra su versatilidad. Asimismo, este dispositivo se ha adaptado con éxito para el transporte cómodo y eficaz de materiales a granel, como cereales o arena, en diversas empresas industriales. Su asombrosa sencillez de construcción y su gran fiabilidad en el funcionamiento lo hacen muy solicitado incluso en el siglo XXI, lo que confirma la genialidad del invento. Tras los mayores descubrimientos científicos y su activa participación en la heroica defensa de Siracusa contra los invasores romanos, la vida de Arquímedes se truncó trágicamente, dejando una profunda huella en la historia de la ciencia. Sus geniales obras y sus innovadores inventos, que asombraron la imaginación de sus contemporáneos, lamentablemente no pudieron protegerlo de la crueldad de la guerra y la violencia. La caída de Siracusa en el año 212 antes de nuestra era se convirtió en la última página triste de la vida de este destacado científico que revolucionó la concepción del mundo. El general romano Marcelo, plenamente consciente del valor de Arquímedes como una de las mentes más brillantes de su época, dio órdenes estrictas a sus soldados de preservar su vida, reconociendo la importancia de su conocimiento para la ciencia. Sin embargo, en el caos de la captura y el saqueo de la ciudad, esta importante orden no se cumplió debido a la confusión. Según una leyenda muy difundida, Arquímedes, completamente absorto en sus complejos cálculos, estaba sentado directamente en el suelo, dibujando con entusiasmo figuras geométricas en la arena, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, cuando un soldado romano entró inesperadamente en su casa. El científico, completamente concentrado en la resolución de sus problemas matemáticos, ni siquiera notó la repentina presencia del soldado y sin levantar la cabeza le dijo con calma: «No toques mis diagramas, son muy importantes». Posiblemente irritado por sus palabras o simplemente sin darse cuenta de con quién estaba tratando, el soldado, sin pensarlo dos veces, mató a Arquímedes en el acto, cometiendo un crimen imperdonable.
Este trágico episodio demuestra claramente lo profundamente que Arquímedes estaba dedicado a la ciencia, colocándola por encima de todo. Incluso ante el peligro de muerte, su mente permaneció sumergida en complejas reflexiones y en el estudio apasionado de las leyes de la naturaleza, sin distraerse por los acontecimientos que ocurrían a su alrededor. Para Arquímedes no existía nada más importante que su investigación científica, incluso cuando reinaba el caos y rugía la guerra, lo que demuestra su abnegación. Sin embargo, esta triste historia también subraya claramente la trágica contradicción entre el conocimiento y la fuerza bruta que dominan el mundo. Marcelo, un hombre que comprendía el enorme valor de la ciencia y el conocimiento científico, intentó preservar la vida de Arquímedes dando la orden correspondiente, pero su disposición, lamentablemente, no pudo detener la crueldad y la incomprensión de un simple soldado, que no era consciente de la importancia de la ciencia. La muerte prematura de un científico destacado se convirtió en un trágico símbolo de la vulnerabilidad del conocimiento ante la fuerza física bruta y la estupidez humana, que no valora la inteligencia. La muerte de Arquímedes fue una enorme e irreparable pérdida para todo el mundo científico, que lamentó su partida. Sus innovadores trabajos inspiraron a generaciones enteras de científicos, impulsándolos a realizar nuevos descubrimientos, y su nombre se convirtió para siempre en sinónimo del genio humano, personificando una mente excepcional. Las obras de Arquímedes, que sentaron una base sólida para la mecánica, las matemáticas y la física, se consideran con razón el mayor logro científico del mundo antiguo que definió su desarrollo. Sin embargo, tras la caída del Imperio Romano, corrieron un grave peligro de desaparecer, arriesgándose a perderse para siempre. Complejos procesos históricos y el declive general del pensamiento científico en Europa durante varios siglos borraron casi por completo de la memoria de la gente los logros de los científicos antiguos, entregándolos al olvido. A pesar de ello, los inestimables trabajos de Arquímedes se conservaron gracias a los esfuerzos de los eruditos bizantinos y árabes, que desempeñaron un papel fundamental en su traducción, adaptación y difusión por todo el mundo, impidiendo que desaparecieran. Tras la destrucción de muchos grandes centros científicos del Imperio Romano de Occidente, los valiosos trabajos de autores antiguos, incluidas las obras de Arquímedes, quedaron olvidados o perdidos irremediablemente, lo que supuso una tragedia para la ciencia. Sin embargo, el Imperio bizantino, que siguió conservando cuidadosamente la cultura griega y el conocimiento científico, se convirtió en el primer y fiable depositario de sus inestimables obras, protegiéndolas del olvido. Los textos científicos de Arquímedes, como Sobre la esfera y el cilindro, Medida del círculo, Sobre los cuerpos flotantes y otros, se copiaron meticulosamente y se conservaron cuidadosamente en la famosa biblioteca de Constantinopla, poniéndolos a disposición de los eruditos. Los eruditos bizantinos no solo copiaron minuciosamente, sino que también comentaron detalladamente las obras de Arquímedes, ayudando a preservar su significado y valor originales para las generaciones futuras, transmitiendo el conocimiento. Sin embargo, Bizancio por sí sola no habría bastado para que el conocimiento de Arquímedes sobreviviera a siglos llenos de agitación y guerras. Una contribución decisiva a la conservación de sus obras la hicieron los eruditos árabes, que mostraron un gran interés por la ciencia. Desde el siglo VIII, en la época de la Edad de Oro del Islam, el mundo árabe se transformó en un importante centro de ciencia y cultura, atrayendo a científicos de todo el mundo. Califa del poderoso califato abasí, como el ilustrado Al-Ma'mún, organizó activamente traducciones a gran escala de textos antiguos del griego y el siríaco al árabe, tratando de preservar el conocimiento para la posteridad.
La famosa Casa de la Sabiduría de Bagdad, conocida como Beit al-Hikma, se convirtió en el principal centro científico de la época, donde las obras de Arquímedes se recogían, traducían y estudiaban cuidadosamente junto con las obras de Euclides, Aristóteles y otros grandes pensadores. Se prestó especial atención a las obras de Arquímedes sobre matemáticas y mecánica, que se consideraban muy importantes. Los eruditos árabes, como Al-Kindi y Al-Kazini, no solo tradujeron sus trabajos científicos al árabe, sino que también los desarrollaron activamente, contribuyendo a la ciencia. Por ejemplo, Al-Kazini, inspirado en las profundas investigaciones de Arquímedes en el campo de la hidrostática, escribió sus propios trabajos científicos, en los que se examinaban detalladamente los principios de la flotación de diversos cuerpos en líquidos, ampliando y complementando su teoría. Las traducciones de las obras de Arquímedes solían ir acompañadas de comentarios detallados que explicaban minuciosamente los aspectos complejos de los textos antiguos, haciéndolos accesibles a una audiencia más amplia interesada en la ciencia. Estas traducciones árabes, realizadas con maestría, se convirtieron en una especie de puente por el que el valioso conocimiento de Arquímedes pasó con éxito de la época de la antigüedad a la Edad Media, para luego, siglos después, volver a Europa, enriqueciendo su pensamiento científico. En el siglo XII, Europa comenzó a experimentar un período de renacimiento científico, conocido en la historia como la época de la escolástica, cuando el interés por la ciencia revivió. Los trabajos científicos de los antiguos eruditos, traducidos por eruditos árabes al árabe, comenzaron a regresar gradualmente a Occidente a través de España y Sicilia, que en ese momento eran importantes centros de intercambio cultural entre el mundo cristiano y el musulmán, contribuyendo a la difusión del conocimiento. Traductores latinos, como Gerardo de Cremona, tradujeron activamente las obras de Arquímedes del árabe al latín, devolviéndolas a las universidades europeas, donde la ciencia volvió a estudiarse. En este momento, las obras de Arquímedes se convirtieron en la base para el estudio de las matemáticas y la mecánica en las universidades, formando la cosmovisión científica de los estudiantes. Sus obras inspiraron a científicos destacados como Leonardo Fibonacci, que aplicó con éxito los métodos de Arquímedes a sus propias investigaciones matemáticas, y Roger Bacon, que mostró un gran interés por sus enfoques experimentales en la ciencia. Las obras de Arquímedes fueron especialmente valoradas en la época del Renacimiento, cuando los eruditos europeos comenzaron a dirigirse directamente a los originales griegos, estudiándolos en su lengua original. Las copias conservadas de los textos griegos, cuidadosamente guardadas en Bizancio, desempeñaron un papel importante en este proceso, proporcionando a los eruditos acceso a las fuentes primarias. Por ejemplo, la obra única de Arquímedes sobre los métodos, que contiene sus innovadores descubrimientos en el campo del cálculo integral, no se descubrió hasta el año 1906 en forma de palimpsesto, pero incluso en la Edad Media sus geniales ideas sobre hidrostática y mecánica se estudiaban y aplicaban activamente en la práctica. Las obras de Arquímedes se convirtieron en una parte integral de la formación del pensamiento científico en Europa, ejerciendo una enorme influencia en su desarrollo. Sus importantes descubrimientos en el campo de la mecánica inspiraron no solo a los eruditos medievales, sino también a las grandes mentes de la Edad Moderna, como Galileo y Newton, que llevaron a cabo una verdadera revolución científica. Galileo valoró mucho los principios de las palancas y la hidrostática, desarrollados por Arquímedes, y Newton utilizó eficazmente sus métodos innovadores al crear sus teorías mundialmente famosas que cambiaron la ciencia. La historia de la conservación de las obras de Arquímedes
es un claro ejemplo de cómo el conocimiento valioso puede transmitirse con éxito a través de diversas civilizaciones y épocas sin perder su relevancia. Los eruditos árabes, que sirvieron como custodios fiables de la sabiduría antigua, y los traductores europeos, que devolvieron este conocimiento inestimable a Occidente, aseguraron la inmortalidad científica de Arquímedes, preservando su nombre en la historia. Sus geniales ideas, que han atravesado los siglos, siguen inspirando la ciencia en la actualidad, recordándonos cómo un solo nombre puede vincular épocas enteras y culturas diferentes, contribuyendo al desarrollo de la humanidad.